Your mic is not activated. Happy Sabbath, everyone. I feel like Feliz it's sábado a todos. at least since I've had opportunity to speak to many of you. Ha pasado mucho tiempo desde que tenemos una oportunidad de estar para todos ustedes. Open with the word of prayer and get into Vamos, our study for this evening. vamos a abrir con una palabra de oración y vamos a comenzar con nuestro estudio para esta noche. Abramos con una palabra de oración. Amen. Amén. Happy Sabbath again. So, Feliz sábado de nuevo. I was, I guess, giving thought as to what to share with us today, and Estaba pensando acerca de compartir con ustedes because I've hoy been looking at it, I sort of settled upon y mientras estaba revisando y estudiando estas cosas, 2025, me gustó el asunto del proyecto 2025 and I think the y creo que sorry, give me a sec. Oh, sorry, I've been asked to take my time because of the translation. es cuando me pido que trate de tomar mis tiempos para que los traductores puedan ir traduciendo. I've been looking at Project 2025, Estuve viendo el proyecto and 2025 um, I guess it really uh, y creo que sort of struck my mind or emphasized itself upon my mind golpeó mi mente o se that enfatizó hacia it's mi something that mente we do need to understand. de que es algo que So, necesitamos comprender. speaking to that, I'll give some context as to why I think Así, this study why I think Project 2025 is important. así que hablando de esto, voy a tratar de dar algo de contexto por lo que I considero think que este estudio es things importante. have been shared about it. It's something Hay that I varios think artículos que se han many of compartido us de have esto been looking at already, y creo que es algo de lo cual varios de nosotros han estado mirando esto ya. but I don't think it hurts to sort of take a more detailed look at it if Pero no creo que haga daño hopefully hacer una mirada, pegar una mirada más sort of detallada. cursory fashion. So, in terms of locating ourselves where we presently stand, Entonces, a fin de localizarnos a nosotros mismos, 144,000 dónde nos encontramos, and esta es la línea de los 144.000 2021 here, there's an eye looking forward. y aquí estoy, Since 2021, we've been aquí agregamos in 2021 como el the punto en el cual agitation of the estamos en Sunday este law, momento. where we've Consideramos que a partir de este momento estamos en la agitación de la ley dominical. um, we are this is the line of 144,000, Esta es la línea de los 144.000 and I've put 2021 here. y he puesto 2021 aquí. And of course, we understand that since 2021, we've been in the agitation of the Sunday law. Entendemos que desde 2021 hemos estado en la So agitación para there's la an ley eye here dominical. looking forward from Entonces, 2021, hay un ojo aquí mirando hacia adelante and it's looking desde forward to the 2021 Sunday law. hacia la ley dominical. And when we seek to understand the agitation of the Sunday law, Y cuando tratamos de comprender la agitación para we've la ley understood that dominical, it's a period of time where you see the testing issues of the dispensation, entendemos the testing issues of that time, que la the prueba de este testing tiempo, issue within that reformatory movement, that Sunday law test, la prueba de la ley dominical para esta época, is when you see that issue being agitated. es cuando ven este asunto siendo agitado. And of course, what that agitation
Y por supuesto la forma en que esa agitación We se see ve, it in luce, terms of social discourse through the culture wars. lo vemos a través del discurso social, del These discurso fears a and través beliefs de las that guerras people are having. culturales, las ideas, las creencias, It's clear las that que se la están gender teniendo. is the issue. It is gender and patriarchy are Es claro que el género y que el patriarcado son el asunto. are the issue that is dividing the world today. Es el asunto que está dividiendo al mundo en el día de hoy. I think, of course, there are many other issues at play. Creo que también hay otros asuntos en And juego many other issues that are significant, y varios otros asuntos que son of significativos prophetic significance. y que tienen significancia profética. But through our prophetic analysis, we zone in on gender specifically. Pero a través de nuestro análisis e ingresando específicamente en el género, So I'm being challenged by the translators. I think the challenge is I can't hear a translator. I don't have one that I'm listening to presently. So I'm You can choose moderating. one if you want on Oh, I your can do device. okay. Ah, okay. My apologies. me disculpo, That is better. ahora sí está mejor. Okay, so when we look at the agitation of the Sunday law, Cuando miramos a la agitación de la ley dominical, uh, we see it in culture, la vemos en la cultura, in social discourse, en el discurso social, in the issues that people are debating en lo discursivo, en los temas sobre los cuales las personas están and debatiendo being divided over. y sobre los cuales están siendo divididas. We also see it in terms of policy, También lo vemos en términos de política, because I will make an argument that policy reflects culture, porque voy a hacer un argumento de que la política refleja a la cultura. right? That the policies that come forth from a government Las políticas, las medidas que vienen de un gobierno, are often a reflection of the culture and the mindset of the people under that frecuen- government. frecuentemente son un reflejo de la mentalidad, de las creencias del We pueblo, also del see gobierno, de las the personas. agitation of the Sunday law in terms of legislation. También vemos la agitación de la ley dominical en términos de legislación. That we're seeing legislation being passed around this critical testing issue. Vemos cómo la legislación está siendo pasada alrededor de este asunto crítico y asunto de prueba. All right, so to speak to that context, Así que para hablar I'd acerca de like ese to contexto, read Great Controversy, page 44. me gustaría leer La Gran Controversia, página 442 en inglés. And this is where Ellen White is speaking of the Sunday law Esta es la parte en la cual Ellen White está hablando and acerca del speaking of musical it in the context of Revelation 13. y está hablando de ella en el contexto de Apocalipsis 13. We read in Revelation 13 Vamos a leer Apocalipsis 13, that the lamb-like beast will speak as a dragon, perdón, en Apocalipsis 13, que la bestia con forma de cordero habla como dragón, and in Great Controversy, page 442, y el Gran Conflicto, página 442, she says the speaking of a nation ella dice que el hablar de la nación is the action of its legislative and judicial authorities.
Es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. All right, so legislative and judicial authorities Entonces, las autoridades legislativas y judiciales are responsible for framing policies and laws. son las responsables de establecer políticas y leyes. Right, so as we approach the Sunday law, Entonces, mientras nos aproximamos a la ley dominical, what we should expect to see ¿qué es lo que deberíamos esperar de estar viendo? is increasingly oppressive policies and laws being proposed, Deberían ser un incremento de políticas y leyes propuestas, right, being proposed and passed around the issue at the center of the Sunday law in our time. propuestas que estén siendo pasadas relacionadas con el asunto probatorio de nuestra época. So when we look at legislation and policy, Entonces, cuando miramos legislación y política, they do not appear in a vacuum. ellas no se encuentran, no They están are ahí en un driven vacío. by and reflective of the culture of the society that frames them. Son dirigidas, afectadas y encasilladas en un contexto de la cultura en la cual se encuentran. Right, so we've been observing the culture wars Hemos estado observando las guerras culturales in light of Elder Tess's identification that culture a la luz de lo que la Senatés identificaba, de que la cultura, in contrast to religion, is the root of patriarchy and sexism. que la cultura fuera de la religión es la raíz del patriarcado y del sexismo. Right? So we see that the radical right Así que vemos que la derecha radical is fighting to further impose está intentando imponer o avanzar con su imposición todavía más allá, a state of patriarchal domination on society un estado de dominación patriarcal sobre la sociedad, in line with their culture and worldview. en línea con su forma de su perspectiva cultural Project y del mundo. 2025 Y el proyecto 2025 is a clear statement of the policies through which they seek to achieve this goal. es una clara declaración de las políticas y de las intenciones con las que pretenden llevarlo a cabo. Okay, so I think the next question is what is Project 2025 more deeply? Entonces, la siguiente pregunta es, en forma más profunda, ¿qué es el proyecto 2025? What is Project 2025? It is the effort of a broad coalition Es el esfuerzo de una amplia coalición of conservative organizations de organizaciones conservadoras to ensure that the next Republican president para garantizar que el siguiente presidente republicano to ensure that they can hit the road running and be successful. para que puedan llegar a la ruta, al camino ya corriendo y ser It's an effort to exitosos. prepare it's a roadmap essentially. Es una ruta, es un camino para seguir, básicamente. An instruction manual Un manual de instrucciones for the next conservative government, the next conservative presidency. para el siguiente gobernador conservador, el siguiente presidente conservador. Okay, so this Project 2025 was created by the Heritage Foundation. Este proyecto 2025 fue creado por la Fundación Heritage. And this is a conservative think tank. Es un think tank conservador. Maybe I'll just put here Heritage Foundation. Voy a poner aquí a la Heritage Foundation, Just to make note of some keywords. solamente para ir anotando algunas palabras claves.
para que las puedan tener a mano y puedan seguir mirándolas. So it's a conservative think tank. Entonces, es un think tank conservador That was founded in 1973, que fue fundado en 1973 and it played a leading role in the policy agenda of the Reagan administration. y asumió un papel destacado en el movimiento conservador de de la administración y la presidencia de Reagan. Right. I think I have a quote here Creo que tengo una cita aquí that says that, when you look at Ronald Reagan's administration, que dice que cuando se mira a la administración de Ronald Reagan, he implemented at least 60% of their recommendations. él implementó cerca del 60% de sus recomendaciones. So the Reagan administration, Entonces la administración Reagan, which is I guess, an important administration for the conservatives, que creo que fue una administración relevante e importante para los conservadores, that they view as a period when they met with success, que ellos consideran como un periodo en el cual se encontraron con éxito, where they were encontraron able éxito, to the turn the country in their, or rather, yeah, where they were able to shift the country in their favor, donde fueron capaces de cambiar el país a su favor, after a period of time when they felt they were in retreat for a long time. luego de un periodo de tiempo en el cual consideraron que se encontraban en retirada y en pérdida por mucho tiempo. Right. And so the Heritage Foundation, Entonces, la Fundación Heritage right, has played a very pivotal role in framing the Reagan administration's policy agenda. ha tenido un rol muy relevante en la agenda política de Ronald And Reagan. Donald Trump was the same. Y en el caso de Donald Trump fue lo mismo. He relied very heavily on the Heritage Foundation's mandate for freedom. Él confiaba en forma muy directa en los mandatos para la libertad y en la dirección de la Fundación Heritage. And the mandate for freedom is this policy document Y esta orden de libertad es un documento de that políticas, the Heritage Foundation publishes every 4 years or so, de lineamientos, que la Fundación Heritage publica alrededor de una vez cada 4 in años, preparation for the next elections. en preparación para las siguientes elecciones. All right. So we'll speak more about the mandate for freedom. Vamos a hablar más de este Mandate for Freedom, este mandato de libertad. But when you look at okay, I'll put this in place now. So when you look at Project 2025, Entonces, cuando miran al proyecto 2025, it paves the way for an effective conservative administration este prepara el camino para una administración conservadora efectiva, on the basis of 4 pillars. bajo la base de 4 What pilares, they refer to as 4 pillars. que se define como 4 pilares. And the first pillar is a policy agenda. Y el primer pilar es la agenda Right? de So the política. mandate for freedom earlier, Dije el mandato de libertad antes, it's actually mandate for leadership. que en realidad es el mandato para el liderazgo, o la orden de liderazgo. Right. And this is the first pillar Y este es el primer pilar of the project.
Este es el primer right? pilar del So presidente. this mandate for leadership, Este mandato de liderazgo, it's the document I referred to that's published every 4 years or so. es este documento que es publicado una vez cada 4 años In preparation for the elections. en preparación para las elecciones. And the first one was released in 1981, Y el primero de estos documentos fue lanzado en right? 1980 In support of the Reagan administration. en apoyo a la administración Reagan. And I'm reading from the Wikipedia entry discussing the mandate for leadership. Estoy leyendo de la Wikipedia cuando discuten acerca del mandato de liderazgo. And says the report presented an explicit plan for Dice que, public discourse. dice que el reporte mostraba un plan efectivo para dirigir An el explicit plan discurso for público, reshaping public discourse on civil rights issues. perdón, para redirigir el discurso público en asuntos de derechos civiles. To that end, it recommended the Justice Department hold all affirmative action policies. Para ese fin, recomendaba al Departamento de Right, so Justicia this is speaking to some of the priorities that you will see presented again and again in the mandate for leadership. que tuviera todas sus acciones de acción afirmativa. Estas son cosas que se ven una y otra vez en estos mandatos de liderazgo. Right, when you speak of the culture wars, Cuando hablamos de las guerras culturales an opposition to civil rights, en oposición a los derechos civiles, in favor of a sort of a traditional patriarchal worldview, en relación con un mundo tradicional patriarcal, right? una perspectiva But tradicional I'll y speak patriarcal. more about that. Pero voy a hablar más de esto, But I'll share the second pillar of pero 2025. primero voy a compartir el segundo pilar del proyecto 2025, Is the Presidential Personnel Database. que es una base de datos del personal presidencial. The Presidential Personnel Database. Una base de datos del personal presidencial. And this is a very interesting concept. Y este es un concepto muy interesante. It's like a LinkedIn. Es como un LinkedIn. Right? LinkedIn, the social media network for professionals. LinkedIn es la red social para profesionales, This para crear personnel redes. database allows people to create a profile, Esta base de datos de personal permite a la gente crear un perfil, highlight their conservative credentials, if I may put it that way, como para tener sus, digamos, credenciales conservadoras. and this database is the pool from which the next conservative administration will draw from. Y esta es la base de datos de la cual la siguiente administración conservadora presidencial va a conseguir sus miembros, su gente, When seeking to identify people to fill important positions. cuando busquen identificar personas con las cuales llenar, completar los And espacios it's needed. importantes. Y es necesario, It's needed. It's needed because as you es read necesario porque the mandate for leadership, eh, mientras van leyendo el mandato de liderazgo, it becomes clear just how massive an operation that they're seeking to accomplish. se puede observar cuán masivo, cuán claro es la administración que quieren In lograr, lo que terms of quieren lograr, large scale firings, en términos de los despidos a larga escala que pretenden hacer. large scale firings and replacements of at times, entire divisions. Despidos y reemplazos a gran escala de divisiones enteras, Entire bureaus, entire offices.
eh, enteras, oficinas enteras, administraciones enteras, with people who are confirmed political ideologues, con personas que son ideólogos políticos confirmados. right? The size of the operation that they want to undertake El tamaño de la operación que quieren llevar a cabo necessitates a sort of database like this. necesita una especie de base de datos como esta. Okay, and the third pillar Y el tercer pilar is the Presidential Administration Academy. es la Academia de Administración Presidencial. A Presidential Administration Academy. Una Academia de Administración Presidencial. And what this is, Y lo que esto es, it's sort of reminiscent of something like Coursera. es como, hace reminiscencia o permite Learning. parecerse a lo que sería más o menos Coursera o LinkedIn Learning. You know, these platforms where you engage in, you take courses and so on online. Es una plataforma en la cual puedes tomar cursos y estudiar en forma online, Except this is an online education system excepto de que este es un sistema de educación online for the conservative ideologues. para los ideólogos conservadores, Right, that would be candidates for roles in the next administration. que serían candidatos para roles o para puestos en la siguiente administración. And these courses will be taught by experts vetted and provided by the Heritage Foundation. Estos cursos serían dictados por profesionales y tutores provistos por la veteranos Educate them por on la, what exactly they expect from por la Fundación senior Heritage leadership in the next conservative administration. para enseñar qué es lo que se pretende del liderazgo en la siguiente administración. It's really intelligent if you think about it. Es realmente inteligente si piensan en esto. They are planning a massive overhaul of Están massive personnel overhaul of the departments of the government. Están planeando una toma masiva de los distintos departamentos del And gobierno. they've created mechanisms to develop the pool of personnel Y han diseñado mecanismos para desarrollar esta extracción del personal. that's the database. Para eso está la base de datos. And they've provided for the sort of ideological sort of and they've provided for the education of those personnel. Y han provisto para la educación y preparación de este personal To make sure that they're all on the same page when they go into office. para asegurarse que estén todos bajo la misma página cuando entren en la oficina. And what they've done in setting this up is they've learned from what they feel are their mistakes in the mistakes of the first Trump administration. Y están haciendo todo esto para corregir sus errores de la primera administración de Trump. And this is stated in a paragraph that I'll read Esto se encuentra declarado en un párrafo que voy a leer from an article from MSNBC. de un artículo de MSNBC. So it says that while Trump did in his first term while Trump did in his first term, Aunque en su primer mandato, let Trump, me paraphrase it. bueno, déjenme parafrasearlo. Trump rejected norms of
constraining executive power. Trump rechazó normas que limitaban el poder del poder ejecutivo, But he underestimated how difficult it would be to reshape the government. pero él subestimó lo difícil que sería remodelar el gobierno Right? He was constantly confronted at every turn se encontró constantemente confrontado en cada vuelta o en by cada a decisión, cada acción, bureaucratic apparatus, por un aparato burocrático, right? Populated with people estaba completamente that poblado pushed de back gente against some of his boldest attempts to upend norms. que se opuso a algunos de sus intentos más audaces de saltarse las normas. You may recall that he wasn't even really prepared with a solid transition team when he started. Podrán recordar de que Trump ni siquiera tenía un equipo sólido de transición cuando comenzó. I remember that. Yo recuerdo eso. And this article identifies that slowed his effectiveness when he entered office. Y este artículo destaca de que esto ralentizó drásticamente su eficacia cuando entró en funciones. Lawyers at the Department of Homeland Security Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional really pushed back against his first attempts to institute the Muslim ban. se opusieron contra los primeros intentos de instituir una prohibición para la inmigración musulmana. And uh, when he threatened to install a new attorney general in 2020, Y cuando quiso nombrar a un nuevo fiscal general en 2020 to assist him in his attempt to overturn the election, para asistirlo en su intención de eh, dar vuelta a la elección, Justice Department lawyers threatened mass resignations. los abogados del Departamento de Justicia amenazaron con dimisiones masivas, And that discouraged him, como para disuadirle, y eso lo disuadió. right? When Trump called for the shooting of protesters, Cuando Trump llamó a disparar a los manifestantes, members of the national security apparatus objected. un miembro del aparato de seguridad nacional objetó. So you have this development where Trump was hamstrung every step along the way. Entonces tenemos este desarrollo de cómo Trump se encontraba atado de manos en In cada his paso, efforts to transform the government and act as he wanted to. en cada paso, en cada intento de transformar el gobierno y en cada So cosa que intentó hacer. what they've done in Project 2025 through these pillars Entonces, lo que han intentado hacer en el proyecto 2025 con estos pilares, they're saying that's not going to happen this time around. es decir, esto no va a suceder esta vez. They're prepared to conduct mass dismissals of detractors, Están listos para conducir despidos masivos de and los they have the detractores personnel ready to replace them. y tienen el personal listo para reemplazarles. Right. So when we look at the fourth and final pillar, Entonces, cuando miramos al cuarto y último pilar, this is the playbook for the first 180 days. este es el playbook o libro de jugadas o de acciones para los primeros 180 días. There's a lot of sort of writing and opinion Hay muchas within political ciertas science, opiniones, definitely, pero dentro de la ciencia política, where it is identified that that initial period, that first 100 days or so, se identifica que esos 100 días, o aproximadamente un poco más, can be very crucial in sort of establishing the tone for the rest of the presidency. ese primer periodo puede ser muy crucial para establecer el tono de la siguiente That presidencia. first period is critical.
del periodo de presidencia. Ese primer periodo es crítico And they estimate it as, 100 days. y se estima como que es alrededor de 100 días. And you see that reflected in media, Y lo puede ver reflejado en los medios, where when a new president is inaugurated, donde un nuevo presidente o cuando un nuevo presidente es inaugurado, what follows is analysis couched around their first 100 days, what they accomplished in their first 100 days. lo que sigue es un análisis de lo que logran alcanzar o lo hacer en los primeros 100 días. Right? So while the mandate for leadership is their policy Bible, Entonces, mientras el mandato para el liderazgo es su Biblia de políticas, right, the playbook is a more concise and detailed action plan, el playbook sería un plan de acción mucho más conciso, which delineates what they should do from what the next conservative president should do from day one, from the day they come into office. que delinea lo que el siguiente presidente tiene que hacer desde el día uno en que ingresa a la oficina. So what's apparent is that they are frightfully prepared. Lo que muestra esto es de que están muy preparados. They've prepared very thoroughly, Se han preparado de forma muy detallada, muy precisa, and they are thoroughly organized y están muy organizados, because they realize porque ellos se dan cuenta that the United States is at a pivotal moment in this time. que los Estados Unidos están en un momento determinante, en el punto de inflexión. They have the sense that that the future of that the soul of, how should I put it? The future of conservatism hangs in the balance. Creen que están en un punto en el cual el futuro del conservadurismo se encuentra They bajo feel that prueba. the trajectory of the country is against them on the issues that matter to them. Creen que el sentido del país está en contra de ellos en los asuntos que les resultan relevantes. But the next conservative presidency Pero el siguiente presidente conservador could be pivotal in essentially allowing them to transform the country for generations to come. podría ser determinante a la hora de hacer los cambios para las generaciones por venir. So they see the challenge, Por tanto, ven el desafío, they see the opportunity, ven la oportunidad, they see what's at stake for them, ven lo que está en juego para ellos. and they've prepared to strike while the iron is hot, as they say. Y están preparados para golpear mientras que el hierro todavía está caliente, Right? That they make como sure dicen that ellos. when they hit it, they're hitting a home run. Se aseguran de que cuando le peguen sea un home run. So they are frightfully prepared. Así que están muy preparados. And when you look at how extensive their preparations have been, Y cuando miramos qué tan detallada ha sido su preparación, right, bringing in hundreds of organizations, eh, y ingresando cientos de organizaciones to frame to frame this project, this roadmap, para crear este proyecto, este camino, it esta ruta de really acción, becomes more concerning, more solemn when realmente you se vuelve más understand preocupante, just what it is that they want to do. más solemne cuando entiendes, cuando tienes conocimiento de lo que quieren hacer. Right? It's evident that if they win, Es evidente que si ellos ganan, right, should Trump win, de que en caso de que Trump gane, the institutions of the US government las instituciones del gobierno estadounidense and the society itself y de la sociedad en sí misma
under the influence of the policies and legislation that will come out of that government Eh, bajo estas políticas y legislaciones que salgan bajo ese gobierno, will change very quickly and irrevocably. van a cambiar en forma muy rápida y en forma irrevocable. There'll be no repairing the damage that they're going to do within our generation. No habrá reparación del daño que harán dentro de nuestra generación. So the rest of our time, both today and tomorrow, Entonces, en el resto de nuestro tiempo, tanto hoy como mañana, will be spent looking at the mandate for leadership. lo vamos a utilizar estudiando el mandato de liderazgo. Right. And I'll begin with its introduction. Voy a comenzar con lo que es su introducción. So I had a note about the author of the introduction. Entonces, tengo una nota sobre el autor de la introducción. Um, his name's escaping me, Su nombre escapa a mí en este momento, but he's the introduction is authored by the president of the Heritage Foundation, pero la introducción ha sido realizada por el presidente de la Fundación Heritage and he's a conservative historian. He has a PhD in history. y él es un historiador conservador, tiene un doctorado en historia. So in the introduction is very good to read Entonces, en la introducción es muy buena para because leerla it lays out their worldview. porque desarrolla su perspectiva del mundo, It lays out their worldview desarrolla su cosmovisión del and mundo, what su they perspectiva seek del to mundo, accomplish. y lo que buscan alcanzar, lograr. Right. Lays out their worldview, their principles, and what they seek to accomplish in broad terms. Desarrolla su perspectiva del mundo, sus creencias y lo que buscan lograr alcanzar en términos generales, en términos amplios. And of course, the rest of the document is detailing specific policy proposals Y el resto del espacio se utiliza para desarrollar políticas específicas for every para realizar department of the government. para cada departamento del gobierno. So the document is over 600 pages long. Entonces, el documento tiene más de 600 páginas Right, the mandate for leadership. del mandato para el liderazgo. So there's no way in the time in two slots that we can really do it justice. Entonces, no hay forma de que en dos presentaciones podamos hacerle justicia, Because the scope of issues it touches on is very broad. porque el alcance de los asuntos que toca es muy amplio. So it's worth taking the time beyond these studies to look at on your own. Así que vale la pena mirarlo por su cuenta después de estos estudios. But I've taken, I've selected a few issues to highlight, Pero he seleccionado algunos asuntos para resaltarlos, a few departments of the government and the policy and the proposals for those departments. algunos departamentos específicos, unos párrafos de esto y sus políticas para estos That departamentos sort of deal with issues that we've been paying a lot of attention to within the movement ourselves. que lidian con algunos de los asuntos a los que hemos estado prestando atención dentro del movimiento. All right. But so coming to the beginning of the document, Entonces, yendo al inicio del documento, the author lays out their worldview, the worldview of the document. el autor desarrolla la perspectiva de los autores del documento. So this is their thinking. Entonces, este es su pensamiento. So they say 40 years ago. Entonces dicen que 40 años atrás, So they're looking back 40 years.
Entonces, miren hacia atrás hace 40 años. That would take you to the 1980s, like 1984 about. Entonces, esto te lleva a 1984. They say the United States and the conservative movement were in dire straits. Dicen que los Estados Unidos y el movimiento conservador estaban Both in dire had been straits. betrayed by the Washington establishment. Estaban en una situación desesperada. Ambos habían sido traicionados And por el establishment uncertain whom to trust. y no sabían en quién confiar. Both were internally divided and strategically adrift. Ambos estaban divididos internamente y estratégicamente a la deriva. We're still at that moment of acute vulnerability. Peor aún, en ese momento de aguda vulnerabilidad y división, We found ourselves besieged by existential adversaries, both foreign and domestic. nos encontrábamos asediados por adversarios existenciales, extranjeros y nacionales. The late 1970s were by any measure a historic low point for America. Los últimos años de la década de 1970 fueron, desde cualquier punto de vista, un punto históricamente bajo para A Estados low Unidos. point for America and the a low point for America and the political coalition dedicated to preserving its unique legacy. Un punto históricamente bajo para Estados Unidos y para la coalición política dedicada a preservar su legado único de florecimiento humano y libertad. Right? So they are looking back Entonces están mirando hacia atrás and identifies what it says. entonces están mirando hacia atrás y están identificando lo que dice qué cosa. Standing in 2024. Entonces están sentados aquí en 2024 They're looking back 40 years y miran hacia atrás hacia 40 años atrás and pointing out that from their vantage point, y están viendo que desde su punto de vista, desde su perspectiva, the American project was in dire straits. están viendo que el proyecto americano estaba en una situación desesperada. Right? They highlight both domestic and foreign policy issues. Destacan que había problemas de política nacional y exterior, But when it comes to domestic issues, pero cuando vemos los problemas de asuntos domésticos, asuntos nacionales, they highlight a sort of a sort of a moral decay, if I may put it that way. destacan una especie de decaimiento, de caída moral That they felt was fracturing the country, que creían estaba fracturando al país and they blamed, sort of progressive policies for this. y culpaban a las políticas progresistas de esto, So they're looking back and are seeing that por esto. basically their project is in trouble. They've been losing. Ellos miran hacia atrás y dicen que básicamente que su proyecto estaba en problemas, que estaban perdiendo. And that this was the case until Reagan. Y que este era el caso hasta que llegó Reagan. Reagan comes along in 1981. Y Reagan llega en 1981. So as you look pre-1981, Entonces, si ustedes miran hacia atrás, antes de and seek to 1981, understand what was going on y tratan de comprender qué es lo que estaba sucediendo, that had them feeling that they were in retreat with que les regards hace, to, I guess, que les hace sentir que están en retirada, determining what the soul of the nation looked like. con respecto a determinar lo que el alma de la nación era, cómo lucía, At least on the domestic front, al menos en el frente doméstico, en el frente nacional,
there are things happening that, from a progressive worldview, Hay cosas ocurriendo que desde una perspectiva progresista would be marked as progress. serían vistas como progreso. Right? Of course, you had Roe v. Wade, Por supuesto tenemos a Roe v. Wade, and this was in 1973. esto fue en 1973, Of which this document, highlights the, the del cual este documento destaca basically the removal of Roe v. Wade as an important victory for them. destaca la remoción de Roe v. Wade como un punto de una gran victoria para ellos. And before 1973, Y antes de 1973 you have Stonewall in 1969. tienes a Stonewall en 1969. And of course, before Stonewall, Y por supuesto, antes de Stonewall you have second wave feminism, tenemos la segunda ola del feminismo, which is placed around at the beginning of the 1960s. que se encuentra al comienzo de los 60. So you have these developments. Society is changing. Entonces tenemos esos desarrollos. La sociedad está cambiando. Isn't that the civil rights movement? Tenemos el movimiento de los derechos civiles. And of course, we've covered at length about how, how they felt about the civil rights movement. Y saben que hemos cubierto en forma completa cómo se sentían con respecto al movimiento de los derechos civiles. How they registered it as defeat as they were forced to desegregate their schools and so on. Cómo registraban ellos como una derrota el tener que desegregar sus escuelas y permitir la entrada de otras personas y así. So you have all these developments leaving them feeling like, that, listen, we're in retreat. We're losing. Entonces tenemos todos estos desarrollos que hacen hacerles sentir y pensar de que estaban en retirada, que estaban perdiendo, And up until Reagan. hasta que llegue Reagan. So what they're saying in terms of their analysis of where things presently stand Entonces lo que dicen con respecto a cómo se encuentran las cosas, de cuál es su estado is presente, that we presently stand now in 2024/2025. dicen que ahora nos encontramos entre 2024 y 2025, We're in a position similar to the position the conservative movement is in a position similar to that it was in 1981 and prior to. dicen que el movimiento conservador se encuentra en una situación similar a la que se encontraban en 1981 y antes de eso. Domestically, Domésticamente, a nivel interno, they look at things, they use this expression, the great awakening. utilizan esta expresión, la expresión de el gran despertar, The great awakening, el gran despertar, which when you read scholarly literature about it, it's kind of placed around 2010. utilizando la palabra woke, que hacen referencia a donde determinados autores A en lot el año of say 2010, 2014, aunque muchos de ellos también dicen which 2014, is of course prophetically significant for us. lo cual sabemos que es proféticamente significativo para But nosotros. they say it really began in 2010 and maybe was really firmly established by 2014 as an identifiable development, right? Identifiable. No. Comienza a desarrollar en 2010 y en 2014 comienza a ser identificable en forma más clara. So
this great awakening is a development seen in society in the West, Entonces, este gran despertar es un evento que se ve en la sociedad, where en you el see a oeste, sharp en increase Occidente, donde vemos un incremento in sort of discourse sorpresivo around respecto around al discurso discourse around prejudice, alrededor de lo que es el prejuicio, around sexism, racism, homophobia, Islamophobia. alrededor de lo que es el sexismo, el racismo, la homofobia, la Mostly in the islamofobia, West, United States and the United Kingdom, mayormente en el occidente, en Estados Unidos, en el Reino Unido, and prominently through the media. y en forma prominente en los medios. And these are institutional. These are identifiable. It's an identifiable institutional trend Y esta es una tendencia institucional identificable, that they've been able to measure. que han sido capaces de medir, That definitely, in 2014 or in a few years preceding 2014, you see a development. y del que pues, se puede ver un desarrollo en 2014 y en los años anteriores a 2014, Denouncing prejudice denunciando el prejuicio and pushing for uh, you know pushing for the address of different forms of prejudice. e impulsando la atención de determinadas formas de prejuicio y de discriminación. So this is their worldview. Entonces, esta es su forma de ver el mundo, su perspectiva del mundo, That basically they've been in trouble for some time, su paradigma. Básicamente han estado en problemas por un tiempo, certainly longer than 2010, right? posiblemente más largo que desde 2010. I just think it's important that I just think it's interesting that they highlight that point, that 2014 time period. Solo me parece interesante que estén destacando ese punto, ese periodo 2010-2014. And now we're here in 2024, Y ahora estamos aquí en 2024 and they're saying, the we're at as critical an inflection point as we were just before Reagan. y dicen que estamos en un punto de inflexión tan crítico e importante como el que fue en la administración de Reagan. And in laying out this worldview, Y al desarrollar esta perspectiva, they esta seek to promoción highlight del mundo, the four broad goals empiezan a destacar sus cuatro objetivos principales that they want to accomplish que quieren alcanzar, que quieren lograr in this important time of opportunity for them. en este momento específico, este tiempo de oportunidad para ellos, esta ventana de oportunidad. And these goals, we'll cover them briefly. Y estos objetivos vamos a cubrirlos en forma breve. The first one is to restore the family as the centerpiece of American life. El primero es restaurar la familia como eje de la vida estadounidense And protect children. y proteger a los hijos. The second is to dismantle the administrative state El segundo es desmantelar el Estado administrativo and return self-governance to the American people. y devolver el autogobierno al pueblo estadounidense. Right. So the first one is expressing their sort of priorities in the culture wars. Entonces, aquí están, el primero están desarrollando sus prioridades respecto a la And, guerra the cultural desire to establish their patriarchal worldview. y su deseo de imponer Their patriarchal view of the family su forma de ver el mundo de forma patriarcal y su perspectiva patriarcal and make de that la the familia centerpiece of American life and society. y hacer de esto el centro de la forma de vida de los Estados Unidos The como sociedad. second is expressing their commitment to small government. El segundo
expresa su compromiso con el And desarrollo de the un third gobierno says, pequeño, defend our nation's de un Estado sovereignty, pequeño. borders, and bounty against global threats. El tercero dice defender la soberanía, las fronteras y la riqueza de nuestra nación frente a las amenazas mundiales. And this is encompassing a lot of their foreign policy goals. Y esto está relacionado con los objetivos que tienen en lo que es política exterior, But also they're sort of, sort of entrenching their anti-immigration, their anti-immigration perspective. pero también están desarrollando su perspectiva antiinmigratoria. And the fourth rather, Y el cuarto it says it's to secure our God-given individual rights dice garantizar los derechos individuales que Dios nos ha dado to live freely, para vivir libremente. and they refer to this as what our Constitution calls the blessings of liberty. Y se refieren a esto como lo que nuestra Constitución denomina las bendiciones de la libertad. So, in the introduction, they proceed to elaborate on these goals. Entonces, en la introducción, ellos proceden a desarrollar estos objetivos. And speaking of the first goal to restore the family. Y hablan acerca del primer objetivo, que es restaurar la familia. A paragraph taken from page 5. Y tengo un párrafo que he extraído de la página 5. And it says, the next conservative president Y dice, el próximo presidente conservador must make the institutions of American civil society debe convertir las instituciones de la sociedad civil estadounidense hard targets for woke culture warriors. en duros objetivos para los guerreros de la guerra de los woke, de la guerra cultural. This starts with deleting the terms sexual orientation and gender identity. Esto comienza con la eliminación de los términos orientación sexual e identidad de género, Diversity, equity, and inclusion. diversidad, equidad e inclusión, Gender, gender equality. género, igualdad de género, Gender equity. equidad de género, Gender awareness. conciencia de género, Gender sensitive. género sensitivo, Abortion. aborto, Reproductive health. salud reproductiva, Reproductive rights. derechos reproductivos, And any other term used to deprive Americans of their First Amendment rights. y cualquier otro término utilizado para privar a los estadounidenses de sus derechos de la primera enmienda. Delete these out of every federal rule. Eliminar Agency estos, Republican. eliminar estos términos de cada norma federal, regulación de la agencia, Contract. contrato, Grant regulation. subvención, reglamento And piece of legislation that exists. y pieza de legislación que existe. So they want to do away with diversity, equity, and inclusion. Entonces quieren deshacerse de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Do away with the entire concept. Quieren deshacerse del concepto entero, de su Its totalidad, priorities, its language, de sus prioridades, de sus the lenguajes, de su lenguaje, policies used to promote it, de las políticas utilizadas para promoverlos, with a special sort of emphasis on the gender element of diversity, equity, and inclusion. con un énfasis especial en el elemento del género de la diversidad, equidad e inclusión. Just wipe it out from the operations of government entirely. Simplemente eliminarlo de todas las operaciones del gobierno en forma completa. And of course,
we understand that this would be disastrous Y por supuesto, comprendemos que esto sería desastroso, because one of the patriarchy is difficult, if not impossible, to address. porque el patriarcado no es solamente difícil, sino casi imposible de atender y de abarcar If you can't identify it, si no puedes identificarlo, if you can't point it out, si no puedes señalarlo, if you can't point out who it's affecting, si no puedes señalar a quiénes está afectando and the specific ways in which it is affecting those people. y las formas específicas en que está afectando a esas personas. If you can't even identify it to point it out, Si no puedes siquiera identificarlo para señalarlo, then you can't frame the necessary policies to address it. entonces no puedes darle contexto, darle forma a las distintas políticas para atenderlo. And without explicit policies to address it, Sin políticas o acciones explícitas para atenderlo, it's impossible to solve the problem, es imposible resolver el problema, right? Because patriarchy is enforced at the policy level. porque el patriarcado es enforzado al nivel político, al nivel de políticas, Even as the status quo. incluso como status quo. So it needs sort of explicit policy to address. Entonces se necesitan políticas específicas para atenderlo, para tratarlo. But if you're going to remove DI entirely, Pero si vas a removerlo a estos términos justamente en forma entera, completa, that's virtually insisting on maintaining the status quo. esto es virtualmente insistir en mantener el status quo. It's insisting on removing everything that would disturb the status quo. Es básicamente remover cualquier cosa que podría perturbar el status quo And act like, those issues just don't exist. y actuar como que esos asuntos simplemente no existieran. It's deliberately choosing to turn a blind eye. Es escoger deliberadamente dar vuelta el ojo o esconder la To, vista. issues pertain to how women are affected, how minorities are affected, and so on. Pretender no ver cómo las mujeres son afectadas, las minorías son afectadas y así. And it's something that I speak about later, Y es algo de lo que voy a hablar después, which is that sort of blind policies like what they propose son estas especies de políticas ciegas que proponen. they propose to operate, say, on a color-blind basis when it comes to race. Por ejemplo, proponen operar con respecto a en relación con la raza en una forma de, sin tener en cuenta, sin tener una perspectiva And they try de to raza, make it sound ser virtuous ciegos a la like, raza. don't see ¿No? color. Y pretenden hacer políticas en las cuales decir no vemos color, no lo vemos, lo tenemos en cuenta. But it's something that can be clearly demonstrated, is evidenced, Pero es algo que puede ser claramente demostrado como evidente, that unless you are specifically considering minorities and other vulnerable groups in your analysis and policy framing, que a menos que estés considerando a minorías y a otros grupos en la creación de tus políticas, if you're not doing that, y las minorías, si no lo estás haciendo, the policies you frame will often be harmful to those minorities and vulnerable groups. las políticas que crees, que establezcas, normalmente serán perjudiciales para estos grupos que se encuentran en situaciones más vulnerables. Even if that was not the framer's intent.
incluso si esto no fuera desarrollado o creado de esta forma en forma intencional. If you fail to consider them in your analysis and framing, uh, Si fallas al considerarlo, al tenerlo en cuenta en tu análisis y en tu contexto, you'll produce, policies with unforeseen consequences that are often harmful. vas a ver perdón, consecuencias no intencionadas Sometimes o no foreseen identificadas que van a ser consequences, perjudiciales. right? But A that's veces, easy to ignore. a veces consecuencias sí vistas, sí percibidas, pero que van a ser ignoradas. Okay, so I think for time, I'll just do one more and then we'll finish tomorrow. Entonces creo que por tiempo vamos a hacer simplemente una más y luego vamos a cerrar y seguir mañana. The next paragraph that they, from the introduction, the next point that they highlight De la introducción, el siguiente punto que resaltan is dealing with pornography. es lidiar con la But pornografía. it's a very sort of, they identify transgender ideology as pornography. Pero identifican a la ideología transgénero como pornografía. And state that pornography, which in their worldview includes what they call transgender ideology, Y establecen que la pornografía, que en su perspectiva del mundo incluye a la ideología should be transgénero, criminalized, debería ser criminalizada. as in positively outlawed. Debería ser establecida como fuera de la ley, como Right? impuesta. Their claim is that pornography has no claim to First Amendment protection. Ellos dicen que la pornografía no tiene derecho a la protección de la primera enmienda And that the people who distribute it should be imprisoned. y dice que sus proveedores deberían ser And that aprisionados, apresados. librarians and educators who Y dice que los purvey it educadores y bibliotecarios públicos que la difunden should be classed as sex offenders. deberían ser clasificados como delincuentes sexuales. So you are seeing the direction that they want to go. Entonces están viendo la dirección hacia la que quieren ir. Right? We saw the book bans happening in states like Florida over the last few years. Hemos visto la prohibición de libros que se ha producido, por ejemplo, en Florida en los últimos años, That anything that is even educational on issues of sexuality que cualquier cosa que sea, aunque incluso educativa en términos de and sexualidad transgenderism, y con respecto a lo that que es these la books cultura these transgénero, books have been being banned estos libros están siendo and prohibidos identified, yes, as pornography e as being identificados como pornographic, pornografía. right? And in the introduction here, they're stating their priority uh, to want to see harsher penalties for those who they identify as promoting this ideology. Entonces, en la introducción se muestra cómo tienen la intención de establecer penalidades graves para quienes quisieran promover esta ideología o esta Right? pornografía. Basically, an escalation from banning of books to actual identification as registered sex offenders and criminal charges. Básicamente se escala de lo que es la prohibición de libros a la identificación de quienes los difundan como criminales y como delincuentes sexuales registrados. Okay, and I think, all right, so, in the next paragraph, Entonces, en el siguiente párrafo they come to the issue of abortion. van al asunto del aborto. And they say that conservatives should gratefully celebrate the greatest pro-family win in a generation. Y dicen que los conservadores deberían celebrar con gratitud la mayor victoria a favor de la familia en una generación, Which is the overturning of Roe v. Wade. que es la anulación del caso de Roe v. Wade. But the Dobbs
Dobbs decision that overturned Roe v. Wade, pero que la decisión que anuló este caso, que es el de they say Dobbs, that that's just the beginning. es solo el principio. It's just the beginning of where they really want to go. Es solo el principio de donde quieren llegar. Right? So they're saying they should push as hard as possible Dicen que deberían presionar tan fuerte como fuera posible and work with Congress y trabajar con el Congreso uh, to um, to enact the most robust protections for the unborn, para promulgar las protecciones más sólidas para los no nacidos, while studying to deploy their existing federal powers al tiempo que despliega los poderes federales existentes to make sure that existing what they call statutory bans on funding to abortion are being enforced. para asegurarse de proteger la vida inocente y cumplir las provisiones legales de la financiación del aborto. Right? They want to extend the bans on abortion Quieren extender las prohibiciones del aborto, right? Working with state governments to that effect, trabajando con los gobiernos estatales para alcanzar ese objetivo and employing and deploying their existing federal powers y utilizando sus poderes federales existentes to ensure vigorous compliance with these statutory bans. para asegurar el cumplimiento de las prohibiciones federales. In terms of what that looks like specifically is highlighted further in the document. Acerca de cómo esto se ve específicamente, se desarrolla más adelante en el documento. But the challenge is, of course, this is draconian and it's very harmful. El desafío, esto es obviamente draconiano y muy dañino. We've already been seeing the impact of these statutory bans and the terrible situations women are being placed in on account of them. Hemos estado viendo las consecuencias de estas prohibiciones y los daños que han estado recibiendo las mujeres como consecuencia de estas acciones. So, it almost seems like a mitigation on their part, like something that they're saying so they don't look as bad. Entonces, prácticamente están diciendo algo como para mitigar lo que están haciendo, como para que no se les vea, no se les vea tan mal. That they finish by saying, but we should promote adoption as an alternative to abortion. Que ellos terminan diciendo que deberían promover la adopción como una alternativa al aborto. But of course, adoption is no real solution. Pero por supuesto, la adopción no es una solución. It's no real solution to, many of the situations that would lead a woman to seek abortion. No es una solución real para una mujer que termina buscando realizar un aborto. And it's lip service. Eh, Because when you look at the present state of the foster care system in the United States, Cuando se ve el estado del servicio de adopción en Estados Unidos, it's plagued with problems and underfunding. este se encuentra plagado de problemas y de falta de fondos So they're not de putting their financiación. money where their mouth is now. Así que no están poniendo su dinero donde su boca se In that encuentra ahora mismo, particular issue. en ese asunto en particular. But it's almost stated as a sort of like a rhetorical device. Pero se establece como una especie de un dispositivo When they present their draconian
draconian views on birth control. De un dispositivo alternativo cuando establece sus políticas Say, well, draconianas we're presenting a humanitarian alternative. de control de natalidad. Así que explica una especie Which de is no real alternativa solution. humanitaria, que no es una solución real. Okay, so in our next study together, Entonces, en nuestro próximo I estudio, will, I guess, finish off, this the introduction to the mandate for leadership. voy a seguir desarrollando la introducción del mandato de liderazgo. Right, and then go into some of the more specific policy proposals that they are setting forth. Y luego estaré atendiendo algunas de las políticas que han estado desarrollando. And I think with an understanding that Para los this mandatos can internos. only really be a primer, be a sort of like an overview. Perdón, no se cubrió esa última parte. And not even an overview, just a snippet of select portions of it. No esta es simplemente una mirada general, ni siquiera es una mirada general, es solamente una mirada de unas partes Right? And seleccionadas. it would require us individually to sort of go back and take the time to go through it and understand. Y va a requerir que vayamos en forma individual a estudiarlo y comprenderlo. Because I think definitely in light of the Sunday law, Porque definitivamente a la luz de la ley dominical a la que nos estamos aproximando, right, and the identification of right, that the policies, or how should I say this, in light of the approaching that we're approaching the Sunday law, y a la luz de que nos estamos aproximando a la ley dominical, and that the Sunday law is, and that the speaking of a nation is the action of the legislative and judicial authorities. y que el valor de las naciones se ve a partir de las acciones de las autoridades legislativas y judiciales. We must be concerned about the policies that these legislative authorities are putting forward. Debemos preocuparnos por las políticas, las acciones, las leyes que estas autoridades desarrollan y llevan a cabo, Or rather would potentially put forward if they win. o que potencialmente podrían llevar a cabo si entran al poder. Um, okay, yeah. All right, so Bien, I think that we will close on that note, and then we will pick up again. creo que vamos a cerrar de esta forma y vamos a seguir con esto de donde nos quedamos en el día de mañana. Let's close the word of prayer. Vamos a cerrar con una palabra de oración.